Día procede a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de acciones afirmativas. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Figueroa Rangel, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. El que suscribe diputado José Luis Figueroa Rangel con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberana de Zacatecas, 28, fracción primera y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 96, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 35 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de acciones afirmativas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, la Constitución Federal en su artículo primero y la Constitución local en su artículo 21 prohíben la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Segundo, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, en su artículo 25, señala que todos los ciudadanos gozarán de los derechos de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal o igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Tercero, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, en su artículo 9, reconoce, entre otros, los siguientes derechos humanos: a la igualdad y no discriminación, a la participación en la vida política y pública, al goce de acciones afirmativas en las emisiones de planes, programas y servicios públicos, así como el respeto y convivencia, eliminando los prejuicios, estereotipos y otras actitudes discriminatorias. Cuarto, la ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas, en su artículo 3, dispone que queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, las opiniones, las referencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, modificaciones étnicas corporales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Quinto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante su jurisprudencia 43/2014, estableció que el principio de igualdad en su dimensión material constituye un elemento fundamental de todo Estado democrático de derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, personas con discapacidad, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables. Sexto, igualmente sirve de sustento lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la tesis de jurisprudencia 11/2015, de rubro acciones afirmativas, elementos fundamentales, que establece que de la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos primero, párrafo quinto, cuarto, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primero, párrafo 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, primero y cuarto párrafo, primero de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1, 2, 4 y 5, fracción primera de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, 1, 2, 3, párrafo primero y quinto, fracción primera de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como de los criterios de la Corte Internacional de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Se colige la obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituye medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son: A, objeto y fin, hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación, alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. B, destinatarias, personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. Y C, conducta exigible, abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva y administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objeto a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 7. Asimismo, la Sala Superior, en la tesis de jurisprudencia 43/2014, rubro, acciones afirmativas tienen sustento en el principio constitucional y convencional de igualdad material. Sostuvo que de la interpretación de los artículos primero, párrafo primero y último, y cuarto, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo, párrafo primero y tercero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado democrático de derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables. Octavo, en este sentido, se tiene que las acciones afirmativas coadyuvan o hacen realidad la igualdad material de las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. Noveno, la garantía de los derechos adquiere una mayor importancia en estos tiempos porque
la pluralidad y diversidad obligan no solo a reconocer la igualdad formal ante la Constitución y las leyes, sino propiciar que las personas en condición de vulnerabilidad o desventaja puedan ejercer sus derechos en plano de igualdad real. 10. Un Estado que jacta de ser democrático implica que todas las voces tengan acceso al debate público y político, motivo por el cual resulta de vital importancia que la representación política de los distintos grupos tenga una verdadera presencia en el Congreso y en los ayuntamientos que permitan lograr una democracia inclusiva. Por las consideraciones expuestas, es viable e impostergable avanzar en la implementación de normas constitucionales y legales que garanticen la inclusión de los derechos políticos electorales, tanto de las personas con discapacidad y de la diversidad sexual, como de las personas indígenas, o a efecto de que puedan participar de la construcción de la vida política y agenda legislativa del Estado. Es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de acciones afirmativas. Artículo único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. En la postulación de las candidaturas se garantizará la participación política de las mujeres, los migrantes, los jóvenes, los indígenas, así como de las personas con discapacidad y de la diversidad sexual. La participación será a conformidad con la representatividad poblacional de cada grupo y con apego a los principios de paridad y alternancia de género. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, el Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria en la materia dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto. Tercero, se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Rúbrica de un servidor, diputado José Luis Figueroa. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su trámite correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales.